hermano, continuando en esta mañana con la serie de mensajes que traemos acerca de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hoy estaremos terminando el capítulo número 7, que comenzamos 5 domingos atrás, acerca de problemas matrimoniales. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 1 hasta el 40, vimos problemas matrimoniales. Primero comenzamos a ver consejos para los casados, consejos también para los solteros. Luego entramos a otro punto que tiene que ver con el divorcio y el nuevo matrimonio. Luego comenzamos a ver otro tipo de consejos que el apóstol Pablo comenzó a dar. Y lo último que hemos visto es que como vino, así se quede lo que hemos visto. Hoy vamos a ver el tema número 5, que es consejos finales del apóstol Pablo sobre el matrimonio, en el capítulo 7, Primera de Corintios 7. Vamos a leer entonces versículos 25 hasta el 40, ahí, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 25. Vamos a terminar el texto hoy todo, para luego pasar ya al 8. Ubíquese ahí, Primera de Corintios 7, 25. Es la parte más larga, pero es mejor terminar todo hoy. Dice así la palabra de Dios, Primera de Corintios 7, 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se queda así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bien, en esta última parte, hermanos, para no explayarnos más en este tema de los consejos del apóstol Pablo, ya que la lectura es muy fácil, por eso vamos a sacar un solo tema. El tema de hoy es consejos finales del apóstol Pablo en relación al matrimonio, al problema del matrimonio que hemos venido mencionando. Y recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo está contestando a una carta que ellos le envían. Pablo envía una carta, luego ellos le responden con una serie de preguntas que tenían con relación al matrimonio, pero también con otras cosas allí, y Pablo toca estas partes. Entonces hoy vamos a ver 5 cosas en esta parte de los consejos finales que da el apóstol Pablo con relación al matrimonio. Y lo primero es que hay unos consejos para las vírgenes o solteros. Y vamos a ver esos consejos leyendo los versículos 25 hasta el 28.
En cuanto a las vírgenes, aquí la palabra virgen se puede usar también como soltero, ¿no? En cuanto a los solteros, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Ahora, esto es muy importante que comencemos a ver esta parte. Cuando Pablo dice que en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, lo que él está diciendo es, el Señor no dio una orden. No hay una orden explícita en la palabra del antiguo pacto, ni el Señor en los evangelios dio una orden con relación a las vírgenes o a los solteros. Es decir, usted puede buscar por toda la palabra de Dios y no va a encontrar una orden específica para ellos. Pero aún así dice Pablo, mas doy mi parecer. Por eso se llama el consejo, mas doy mi consejo. Y aquí yo quiero que hagamos una breve diferencia entre lo que es un mandamiento y lo que es un consejo acá del apóstol Pablo. El mandamiento implica que cuando se viola es pecado. El consejo implica que tiene la misma trayectoria, pero el consejo implica que por ser consejo usted puede tomarlo o puede dejarlo, pero no peca. Esa es la gran diferencia. Entonces lo que el apóstol Pablo va a hablar ahora, estos consejos finales, no es para que ahora tomemos ese consejo del apóstol Pablo y si no lo hago entro en pecado, no. Es más bien como Pablo está dando un consejo, como un pastor daría un consejo cuando viene a pedir consejería, pero la decisión la tiene que tomar obviamente la persona. Ahora, cualquier decisión que tome, no es que va a pecar por tomar una decisión o la otra, sino que más bien lo que se procura es que dependiendo de la decisión, así mismo viene la consecuencia. Y uno tiene que ser muy sabio en esta parte. No sé cómo expresarme mejor, tal vez... si usted tiene que viajar o no viajar, usted no sabe, entonces no es que si viaja es pecado, no es que si no viaja es pecado, sino que usted mira qué le conviene mejor, si viajar, sobre todo en este tiempo, o si quedarse, qué es mejor. Entonces sabiamente usted toma su decisión. Ese es un consejo. Entonces lo que vamos a ver ahora no son mandamientos, es decir, Pablo no está diciendo que le voy a dar un mandamiento, cosa que si lo viola peca. No. Es un consejo, pero usted en su sabia sabiduría lo va a tomar. Entonces eso es lo que dice el verso 25. En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor. No se preocupen por eso. Sin embargo, doy mi parecer. Y luego dice, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En otras palabras, soy una persona que Dios me alcanzó por su gracia para salvación, que Dios me llamó, diría el apóstol Pablo, para un ministerio apostólico, que Dios me llamó para escribir estas cartas por inspiración divina. Eso quiere decir que Dios me está usando, pues más adelante ahora que tiene el Espíritu Santo también. Entonces Él puede dar un consejo y es un consejo que uno debe tomar, ¿verdad? Sabiamente. Eso sí, acorde a las condiciones de cada persona. Más o menos es la idea que Él va a trabajar acá. Otro punto que vamos a ver aquí es que este consejo es debido a la necesidad que apremia, o como dicen otras versiones, a una crisis. Mire lo que él dice en versículos 26. Tengo pues esto, o sea, el consejo que voy a darles, tengo pues esto por bueno, o sea, que es un buen consejo lo que yo voy a dar, lo que voy a enseñar, a causa de la necesidad que apremia. O sea, yo le voy a dar este consejo por la necesidad que apremia. Otras versiones dicen por la crisis en la cual nos encontramos o por la crisis que avecina mejor. Por la crisis en la cual está llegando, está para llegar. Y luego dice que hará bien. Bueno, vamos a mirar cuál es esa necesidad que apremia porque es muy importante para poder entender lo que estaba pasando. Realmente otra vez los eruditos no se pueden poner de acuerdo porque este es un tema un poco difícil. Recuerde que Pablo está hablando en un contexto en Corinto, está hablando en un contexto de la iglesia de Corinto. Puede ser que haya un problema allí, no sabemos qué problema es, pero yo sí quiero dar las tres situaciones que son más populares. O sea, hay varias, hasta 7 encontré por ahí, pero quiero hablar de las tres. ¿Cuál es la crisis actual que había o que esperaban o que estaban viviendo? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice este consejo yo lo voy a dar a ustedes solteros y a ustedes vírgenes a causa de la necesidad que apremia? Entonces, en primer lugar hay quienes dicen que era una calamidad en la iglesia de Corinto. O sea, dentro de la iglesia de Corinto hay una calamidad, hay una crisis, una situación muy difícil. Entonces Pablo dice, bueno, debido a esa situación que hay en la iglesia de Corinto, entonces yo doy mi opinión, yo les doy mi consejo. Obviamente que aquí se tomaría entonces como algo local, directamente, esa es una opinión.
La segunda opinión que encontré es que dice que se refiere a la persecución del tiempo del fin. Que lo que Pablo está diciendo es, mire, acerca de la necesidad que apremia, es una persecución que tiene que ver con el tiempo del fin. Otros están diciendo que, y es probable que que en ese momento ya estaba comenzando una persecución. No recuerdo exactamente, Primera de Corintios, en qué año se escribió, en los años 60 más o menos, pero recuerda que en el año 70 hubo la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén, cumplimiento profético de Jesucristo, que no quedaría piedra sobre piedra. En el año 70 destruyen el templo de Jerusalén. Entonces, y una persecución para los cristianos impresionante con Nerón, y luego comenzaron varias persecuciones en ese tiempo. Entonces algunos exegetas de la Biblia creen que Pablo se refiere a eso que apremia. Entonces, como hay persecución, entonces yo por eso voy a pasar a dar los siguientes consejos para que los consideren. Y lo otro que se dice en tercer lugar era que había una hambruna en la región. No solamente era en Corinto, en toda parte. Recuerde que la Biblia registra hambrunas, muchas hambrunas. Entonces lo que él está tratando de decir, y yo como que estoy un poquito más de acuerdo en esa parte, que era hambre, que era una hambruna la que había. Y por eso Pablo va a dar una especie de consejos a los solteros y aún a los casados en cuanto a esta parte de esta crisis. Ahora, lo que yo puedo decir verdaderamente es que el consejo que da el apóstol Pablo es para tomarlo en un momento de una crisis que lamentablemente no sabemos cuál es. O sea, nosotros no podemos entrar, yo no puedo entrar a decir que había la iglesia en Corinto tenía un problema local, que Pablo está hablando de pronto de la persecución, aunque hubo persecución, o que de pronto era una situación de hambruna que había, y por eso Pablo da este consejo. Nosotros no podemos, yo no puedo decir cuál de esos es, entonces mejor decimos que había una crisis. Y eso es lo que dice la Escritura, versículo 26, tengo pues por bueno, o sea, el bueno, a causa de la necesidad que apremia, o sea, a causa de una crisis en la cual se está experimentando la iglesia de Corinto, y es donde yo voy a entrar a dar los siguientes problemas. Ahora, el punto aquí es que ¿por qué lo hace Pablo? Mire lo que dice el versículo, bueno, termina el versículo 26. Tengo pues por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Hará bien al hombre en quedarse como está. Obviamente aquí toca a la mujer también. ¿Qué es quedarse como está? Habíamos dicho, si está casado, más adelante lo explica, quédese casado. Si está soltero, quédese casado por la necesidad que apremia. Así que ahí no hay que... Ya, el versículo 27 lo dice, está ligado a mujer. Y recuerde que él está hablando es por la necesidad que apremia, ¿no? Un ejemplo, voy a ponerlo pues para un poquito. Nosotros estamos en una pandemia ahora, ¿no? El COVID-19. Entonces, si Pablo estuviera en nuestro tiempo, pudiera escribir a las iglesias y decía, mire, a causa del COVID-19, a causa de la cuarentena en la cual estamos, entonces, bueno, le es al hombre que si está ligado a mujer, pues no procure soltarla, o sea, no la va a abandonar, ¿no? En medio de este tiempo. O si está libre de mujer, pues no procure casarte. Yo no sé si hayan habido matrimonios en este tiempo, pero es como duro, ¿no? Que alguien, o si es hambre lo que está experimentando la iglesia, o sea, si hay un momento de necesidad o un momento de guerra, pues hombre, todos están acuartelados, es una situación difícil, y ¿quién va a casarse? Entonces Pablo lo que está diciendo es, mire, quédense quietecitos, no se muevan a tomar ninguna decisión por la situación en la cual está pasando. Entonces ese es lo primero que quería hablar. Ahí consejo para los solteros, para las vírgenes, porque había una crisis allí. Lo segundo que quiero que miremos esta mañana es que hay unos consejos para el sufrimiento de los corintios, y ahí vamos a tomar para nosotros también. Por eso en esta parte algunos creen que sí se refiere a una especie de persecución, pero aún no es muy claro. Versículos 29 al 31 lo voy a leer, porque ahora dice el apóstol Pablo, ¿no terminamos el 28? Perdón, 28 me falta. Bueno, 27, está ligado a mujer, no procures soltarte. Está libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. ¿Ve? Ese es el consejo. O sea, yo le estoy diciendo, no se case, pero si se casa, no peca. Ahí donde vemos que es un consejo que no es pecado. Dice, mas si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero entonces aquí está el punto. Pero los tales tendrán la aflicción de la carne, y yo las quisiera evitar. Por favor, hermanos,
No está diciendo aquí que el matrimonio es aflicción de la carne, aunque a veces es aflicción, pero no se refiere a eso, porque entonces nadie se casaría. Pablo no está diciendo, ay, yo no quiero que se case porque quiero evitar el problema del matrimonio. No es eso lo que él está diciendo. Es que hay un problema en Corinto, en esa región, no sabemos a qué se refiere, y lo que Pablo está diciendo es, mire, si en esta situación, en la crisis en la cual nos encontramos, usted se casa, pues van a sufrir. Diríamos nosotros también, mire, si hay una pareja de novios y están muy enamorados, pero ninguno tiene trabajo, pues entonces vienen al pastor, el pastor dice, pues ni modo, ¿por qué se van a casar? Yo les aconsejo que no se casen, porque yo quiero evitarles un sufrimiento de van a aguantar hambre, ¿verdad? Entonces más o menos es lo que él está diciendo acá. Bueno, ahora sí vamos al otro punto que estaba como corriendo. Consejo para el sufrimiento de los Corintios, versículos 29 al 31, mire lo que nos dice ahora. Pero esto digo, hermanos, y mire que lo asocia con el problema que ya dijo allá, que el tiempo es corto, y ahí nos deja a nosotros, pues, no sabemos si es el tiempo de la hambruna, si el tiempo de la crisis, o si el tiempo de la persecución, o está hablando del tiempo del fin, pero dice el tiempo es corto, resta, o sea, por esa brevedad, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Y mire, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces otra vez tenemos que entrar y interpretar estos versículos de acuerdo a la necesidad que apremia, de acuerdo al problema que se está. No solamente le habla a los solteros, a los casados, sino que ahora toca otros aspectos de la vida. Y lo que él está diciendo entonces ahora es lo siguiente, mire, por las crisis en la cual nosotros estamos ahora, sería digamos, como tomarlo, pues, ¿cuál es el consejo como tal? Es preocúpate más por el Señor, preocúpate más por la vida espiritual, preocúpate más por las cosas que son eternas, que no se ven, no tanto por las cosas temporales. Entonces, ¿cuáles serían las cosas temporales acá que uno comienza a ver? El tiempo es corto, resta que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Es decir, usted tiene un matrimonio, pero usted no se va a dedicar ahora al matrimonio de tal manera que va a perder la relación con Dios o va a perder la vida espiritual. Hay personas que se ocupan tanto en sus matrimonios que dejan a Dios en segundo plano, y en esta situación pues dice, ojo con eso, porque de no sé qué crisis, tal vez si es una hambruna, de pronto el esposo por ir a buscar de comer por allá abandona a la familia. Entonces, no sé, algo tiene que ver con eso. Dice, ojo con las cosas, porque esto es temporal, esto es pasajero. Entonces hay algo que es eterno en la vida espiritual, y eso es lo más importante. Versículo 30, los que lloran como si no llorasen, es decir, no se centren tanto en una dificultad que los lleve a un sufrimiento. Está bien que lloren, pero ojo con eso, no se esmeren allá. Los que se alegran como si no se alegrasen, está bien que tengan alegría, pero eso no es tan importante, o sea, póngalo en segundo plano. Los que compran como si no poseyesen, recuerde el día sin IVA, ¿no? Ojo, no tienen por qué correr a esas cosas así, porque ahí nos podemos contaminar, pero a la gente no le hizo caso a eso. Más o menos a eso es que se refiere. Y los que disfrutan de este mundo, pues como si no lo disfrutasen, calmaditos. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces lo que el apóstol Pablo aquí nos está marcando otra vez es una crisis. Y en un momento de crisis, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo como cristianos, como hijo de Dios? Ahí en un momento de crisis tenemos que aplicar Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dejemos que lo demás va a venir por añadidura. Eso es, en otras palabras, un ejemplo otra vez, y me ayuda a esto. Si estamos en esta pandemia y estamos encerrados, entonces ¿cuál es nuestra mayor preocupación? La salud física, y estar tan preocupados porque no me vaya a contagiar, o mi salud espiritual, estar preocupado porque no vaya a pecar, porque no vaya a ofender a Dios, por mi relación con Dios. No está diciendo que no se preocupe por lo otro, sino que lo otro lo deje en un segundo plano. Me explico, que mi preocupación por la salud
física sea secundaria, mi preocupación principal es mi salud espiritual. Eso es lo que él está tratando de decir. Se asemeja a, ustedes pues lo buscan porque el tiempo siempre es mi enemigo. En 1 Corintios 2:15 al 17, perdón, 1 Juan 2:15 al 17, dice el apóstol Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo dice que el amor de Dios no está en él. Y luego dice: porque lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. ¿Ven? Eso es lo mismo que dice aquí. Este mundo es pasajero, efímero. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Entonces, en términos general, lo que Pablo está diciendo es, y habla de varias cosas acá: cuidado de la esposa, el comprar, el obtener, el preocuparse por el gozo, preocuparse por tantas cosas. Eso que es material, eso que es de mi carne, pues debe ocupar un segundo plano. Si estamos en un tiempo de crisis, no importa la que sea, Dios debe ser primero. Porque lo que Pablo está diciendo acá es que, y esto ya lo hemos visto, muchos pastores yo los he escuchado que han dicho eso, y esta es la palabra que han usado: en este tiempo sabemos quién es quién. Porque ya, yo me he dado cuenta, muchos pastores han renunciado. Es impresionante. Inclusive muchos cristianos cantantes han renunciado. Por ahí había un líder que él dijo que ya dejaba el cristianismo, que porque ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? Que si Dios existiera, hubiera hecho algo para evitarla, entonces que por eso él ya no creía en Dios. Oiga, así pueden salir muchas cosas. Entonces, aún como cristiano, no sé si a usted le ha pasado, puede entrar en una duda: ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué nos permite Dios? ¿Acaso tú no eres Dios bueno? ¿Tú no eres Dios de misericordia? ¿Dónde está ese Dios de amor para con nosotros? Te estoy pidiendo, le estoy ayudando. Otros son más atrevidos y están declarando y decretando y están reprendiendo al demonio del COVID-19 y nunca se va. Entonces, esa gente entra en un show, digámoslo así, y ¿qué hacen? Quieren renunciar a la fe. Por eso Pablo aquí nos aconseja: ojo, en un momento de crisis es donde más debemos buscar a Dios. No debemos dejar que la crisis se convierta en nuestra prioridad, sino estar por encima del problema, estar por encima de la circunstancia. Ahora, yo diría aquí, aunque no tengo el texto acá, pero lo que Jesús dijo. Recuerda que Jesús dijo: si alguno me sigue, tiene que aborrecer a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos y todo. Aborrecer, habíamos dicho, es amar menos. Es decir, cuando una persona viene a Cristo y va a caminar en la vida espiritual, lo que él es, lo que él tiene, su papá, su mamá, sus hijos, sus hermanos, sus cónyuges, su trabajo, su dinero, eso debe ocupar un segundo plano. Pero el primer plano lo ocupa Dios ahora, la vida cristiana, la vida espiritual. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo acá, es un consejo que le está dando. Por causa del problema en el cual estamos atravesando, entonces no nos preocupemos tanto por las cosas materiales, por las cosas de esta vida, sino más bien busquemos las cosas de Dios. En tercer lugar, el tercer consejo que da aquí el apóstol Pablo es consejo para el servicio al Señor. Voy a leer versículos 32 hasta el 35 para luego hacer el comentario. 32: quisiera pues que estuvieseis sin congoja, otra vez porque estamos en una crisis. Quisiera que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Aquí sería de servir al Señor. El soltero, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella o la virgen aquí, o la soltera, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo servir al Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. El 35: entonces, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. O sea, yo no quiero enredarlos, yo no quiero como casarlos a ustedes, no. Sino más bien lo que busco es el provecho, sino para lo honesto y decente. Mi consejo lo estoy dando porque es honesto y es decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Os acerquéis al Señor en servicio o en adoración. Ok, entonces este punto es consejo para el servicio al Señor. Entonces ahora entra Pablo y dice: mire,
En esta crisis que estamos atravesando, la crisis de Corinto, yo les voy a dar mi opinión y les voy a dar la opinión del por qué. Mi consejo sería que se queden así y que el soltero o la doncella o la virgen, como quiera, otra vez, tenemos que tener en cuenta en la crisis en la cual estamos, que es una situación que no es normal. Esta última parte de 1 Corintios 7 hay que mirarlo como un consejo que da Pablo, porque la situación ahí no es normal. ¿Sabe lo que está pasando? Entonces, en esta situación, ¿por qué yo aconsejo que la virgen se quede, el soltero se quede como está? Porque el soltero va a tener mayor libertad, digámoslo de esa manera, o mayor cuidado, o mayor tiempo para dedicarse al servicio del Señor, ya sea en adoración, ya sea en predicar la palabra, aún en medio del problema, en algún servicio que preste. ¿Por qué? Porque él no tiene ataduras. Ahora, compara al casado, compara al soltero con el casado y compara a la doncella con la mujer casada. ¿Cuál es el problema que tiene el casado? Aquí no es que el casado no está diciendo que no lo va a servir. El casado y la casada debemos servir al Señor. Pero hay ciertas cosas que nos van a limitar para ese servicio, comparándolo con el soltero o con la soltera, solamente en esa comparación. ¿Y cuál es la limitación? Pues que el casado tiene esposa, el casado tiene hijos, es decir, tiene una responsabilidad que atender, y por atender esa responsabilidad, él no va a tener todo el tiempo o toda la disposición en cualquier área que sea para el servicio a Dios o la adoración a Dios, diferente del que está solo. Entonces, él más o menos está planteando las dos cosas. No es que esté diciendo que la casada o el casado no pueden servir a Dios, no pueden agradar a Dios, no pueden adorar a Dios, no. Sino que ellos no lo harán igualmente que el soltero. Escuchen, se supone, se espera que el soltero, por no tener compromisos, tenga más libertad, tenga mayor disponibilidad para servir al Señor, se supone. Ahora yo le voy a poner un ejemplo, porque estos días que estamos viendo nosotros sobre misiones, yo podía ver eso. Veíamos a William Carey y hasta vimos la película, y ahí nos unen muchas inquietudes, porque William Carey fue un hombre que fue llamado por Dios, conoció al Señor, fue pastor en una iglesia, pero él pues comenzó a sentir un deseo de ir a misiones, de ir a comenzar misiones, a hacer un plan para misiones. Reunieron varios pastores a tomar decisiones hasta que establecieron ¿cómo se llama eso? Bueno, un programa misionero. Lo establecieron. ¿Y quién va a ir? Y William Carey es el primero que dice, yo voy a ir. El problema es que cuando fue a decirle a la esposa le dijo, yo no. Lo estará llamando Dios a usted, pero a mí no. Además que tenía 3 hijos. Y uno pequeño. Es más, cuando le digo, la esposa estaba en embarazo. Levantaba como un mes. Lo cierto es que ella da luz y después hasta que él que ir, ella que no, él que ir. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿fue llamado él solamente y la esposa qué? Y al final ella como a regañadientes va. Pero ¿cuál es el problema? Él va a la India. William Carey, llamado hoy día el padre de las misiones, hizo una labor impresionante, aprendió 27 idiomas, tradujo la Biblia no sé a cuántos idiomas, como a 6 idiomas, no recuerdo, pero hizo una obra impresionante. Pero lo acusa que porque él no atendió a la mujer, pues es que la mujer estaba ahí, pero como que no, como que sí, pero que no, y al atender a los niños, bueno, lo cierto es que un niño muere, no recuerdo cuántos años, como a los 6 o 7 años de estar allá, o antes muere, y luego la esposa entra en una crisis, prácticamente la esposa quedó como loca, y tuvieron que llevarla, bueno, le iban a llamar manicomio, él no quiso, y dijo, déjela aquí, y él bregó con ella, y luego la esposa muere. Finalmente él se casa otra vez con otra mujer ya, y la otra mujer era igual con él en el sentido de que era también misionera. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque lo que quiero decir es que en cuanto a las misiones, pensando yo decía, bueno, le es más fácil a un soltero. Porque un soltero puede salir y decir, yo tengo aquí obligaciones. Pero si Dios llama a un hombre casado, tiene que hacer un llamado a la esposa y a su familia, si tiene familia, a la familia. Y van a ir a sufrir, y no es lo mismo en una región que llegue una persona sola que se vuelve fácil
a que llegue un hombre con su esposa y con 3 hijos. ¿Imagina cómo van a vivir? ¿Dónde van a vivir? ¿Qué va a hacer él para sostener esa familia? Bueno, eso es un problema. Entonces, a eso es que tal vez el apóstol Pablo se está refiriendo. Cuando dice que yo quisiera evitarle problemas, yo quisiera evitarle congojas, es precisamente que si está en la crisis, que si en la crisis nosotros, digamos el soltero, en la crisis se casa y va a tener hijos, pues hombre, si estamos pasando por un momento económico difícil, digamos usted como familia, usted como soltero sabe que usted no tiene trabajo, pero usted se enamoró y usted se quiere casar, pues hombre, lo normal, y me pide un consejo a mí, yo le digo, hermano, espérate que no tengo un trabajo y esté bien, no se case. Pero usted dice, no pastor, es que yo estoy que me quemo, entonces me va a tocar casarme. Yo le digo, pues yo le doy un consejo, pues usted toma la decisión es suya, es individual. Yo solamente le puedo como mostrar los pros y los contras, pero la decisión es suya. ¿Es pecado si lo hago? No, no es pecado, dice Pablo, porque no es un mandamiento, es un consejo. Pero yo quisiera evitar, dice Pablo, le quiere evitar la fatiga, como diría, no sé quién dijo así. Bueno, entonces más o menos eso es lo que está tratando acá el apóstol Pablo. Bien, el número 4, y espero aquí no entrar en conflicto ahora, ay padre. Consejo, es un consejo pastoral ahora. Y Pablo da un consejo, otra vez como lo debe hacer un pastor, pero la decisión es personal y convincente de cada quien. Versículos 36 al 38. Mire lo que dice acá, ahora Pablo. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento, hace bien, y el que no la da en casamiento, hace mejor. A ver, la pregunta que surge aquí es, aquí hay 2 interpretaciones. Y voy a hacer la pregunta, ¿estos versículos se refiere el padre y su hija, o el novio y la virgen? Habla del papá que no quiere entregar a su hija, o está hablando de un novio que tiene a su doncella. Ahora, antes de leer los otros versículos, yo quiero decirle algo. Uno puede ver aquí 2 posturas. Una postura es que se refiere a un papá que tiene a su hija virgen y que la quiere entregar en matrimonio, pero él también tiene el derecho de decir no la entrego, ¿verdad? Entonces esto nos tiene que llevar a la situación actual de ese tiempo en Corinto, aunque ya estaba, obviamente estaba mermando eso, pero anteriormente eso era. Hacían convenio los padres, y los padres eran los que entregaban a sus hijas a matrimonio, hacían un convenio, ¿no? Anteriormente, aunque dicen que en ese tiempo ya estaba pasando eso en Corinto. Entonces, si lo miramos por ese lado, entonces aceptamos la lectura que hicimos en esta versión Reina Valera, y creo que la de la América pueda leer ahora. Ahora, si aceptamos lo otro, que aquí no está hablando de un padre, sino que está hablando de su novio, y que es el novio el que está tomando la decisión si toma a la virgen para se casa con ella, o sencillamente no se quiere casar con ella, entonces lo podemos actualizar en nuestro tiempo, porque en nuestro tiempo, que yo sepa, no hay padres que tomen la prerrogativa de entregar a sus hijas. No. Hoy es el novio el que busca a la novia, y ellos son los que toman la decisión. Entonces, en ese sentido, y ahí no podemos entrar en problemas, porque yo busqué algunas versiones. Voy a leerlo otra vez de esta versión, y por favor mire cómo dice. Verso 36. Pero si alguno piensa, ese alguno, ¿quién será? ¿Es el papá o es el novio? Si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, algunos dicen que ahí no aparece en el antiguo hija, sino virgen. Aquí dice, pero si es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, o sea, ya se está quedando del bus, como decimos hoy día,
y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, o sea, que se case, el papá puede entregar a su hija, pero el que está firme en su corazón, o sea, el papá que está firme en su corazón, sino que aquí entramos en problema, sin tener necesidad, ¿necesidad de qué? Sino que es dueño de su propia voluntad, pero ¿qué tiene que ver esto? Y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, hace bien, otra vez su hija virgen, pero el punto es que atrás entra en problema porque él ¿qué tiene que ver el corazón de él? ¿Qué tiene que ver el dueño de sí mismo para entregar a su hija? 38, de manera que el que la da en casamiento, entonces hablando del papá, hace bien, y el que no la da en casamiento, hablando del papá, hace mejor. Ahora vamos a ver otra versión, y le voy a leer la versión, la Biblia de las Américas, como diría ahí. La Biblia de las Américas dice así: pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, habla otra vez de la hija virgen, si ella es de edad madura y es necesario que así se haga, haga lo que quiera, no peca, que se case, pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, pues bien hará. Así los dos, el que da el matrimonio a su hija virgen, hace bien, y el que no la da el matrimonio, hace mejor. Ahora le voy a leer otras dos versiones que ya quitan la virgen o quitan la hija y ahora están pensando en el novio. Sería la Nueva Versión Internacional, usted la puede leer y dice así. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional: si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, ¿vio? Y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga, con eso no peca, que se casen. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, en este caso impulsos sexuales, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa con ella hace mejor. Ahora miren lo que dice la Biblia. ¿Cuál es esta? ¿La traducción viviente? No. La Biblia del lenguaje actual. Es que tengo las iniciales nomás. La Biblia del lenguaje actual, o la Biblia, sí, el lenguaje actual. Dice así: sin embargo, si un hombre está comprometido con su novia, ¿ven? Que esta versión también habla del novio. Si un hombre está comprometido con su novia y piensa que es mejor casarse con ella porque ya tiene edad para hacerlo, pues que se case. Pues no están pecando. Pero si alguno no se siente obligado a casarse y puede controlar sus deseos, hará bien en no casarse. Así que quien se casa hace bien, y quien no se casa hace mejor. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Porque cuando usted ve las versiones, y yo me quedé aterrado, y hay más versiones obviamente, y casi las otras ya apuntan a que es un novio. Entonces lo que los traductores han dicho es esto, pues, y es verdad, si lo actualizamos en nuestro tiempo, pues esto no nos da. Si es un hijo un padre que quiere entregar a su hija, esto no se da. Entonces es mejor tomar la versión internacional, que está hablando de un novio, un hombre soltero, y lo que Pablo le está diciendo es: mira, ustedes estaban para casarse, pero por la crisis actual en la cual estamos, pues usted es libre. Si usted no se quiere casar por esa condición, pues no lo haga, mejor. Pero si usted no puede controlar sus deseos, como ya él mismo lo dijo anteriormente, ¿no? ¿Cómo es? Si está quemándose, pues se case, pues entonces cásese. No peca cualquiera la decisión que toma. Y obviamente esta versión que leímos nosotros acá habla de la hija. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir aquí para no entrar en conflicto? Lo primero que yo digo es que el verso 36 nos está diciendo es que no es pecado que la virgen se case si así lo desea. Sea que el novio es el que está diciendo, Pablo le está escribiendo al novio, o sea que le está escribiendo al padre, no importa, no hay problema. Tampoco es pecado si ella permanece soltera. Sea que sea el novio el que le esté diciendo, o sea que sea el papá el que esté hablando, si permanece soltera no es pecado. Y lo tercero, el 38, es que cada uno debe buscar cuál sería la mejor decisión. Es lo que dice el versículo 38. Y yo voy a leer otra vez acá de la versión Reina Valera, la que usted tiene ahí. De manera que el que la da en casamiento hace bien,
y el que no la da en casamiento hace mejor. O sea, cualquier decisión que tome, si la da en casamiento, sea que sea el padre el que la da en casamiento, sea que sea el novio el que se quiere casar, no hay problema. Y el que no la da en casamiento, sea que sea el novio, sea que sea el padre, pues hace mejor. Entonces yo espero no haberlos confundido, pero los exégetas han investigado más y creen que la mejor traducción es la que acabo de decirles, que aquí Pablo se está refiriendo a un soltero que tenía a su novia y no tanto a un padre que tiene a su hija, porque ya estaba en descontinuación en esa época y hoy pues con mayor veras, entonces es así. Pero igual, el punto principal acá, para que no nos confundamos, sea que el padre el que la va a entregar, o sea que sea un novio el que la va a tomar o no la va a tomar, el punto es que Pablo aconseja que en la crisis mejor no lo haga, pero si lo hace no peca, ya, pero es problema de cada cual. Aquí aprovecho para decir, usted puede tener problemas o situaciones que usted no sabe, usted pide un consejo aquí, pide un consejo allá, escuche, mi amado hermano, la decisión final es suya. No vaya usted a tomar una decisión y después decir, no, es que el pastor me dijo, no, es que el pastor me aconsejó. No, señor. Por eso hay pastores que han dicho, mejor no demos consejo. Es mejor no, mejor demos opciones y siempre decirle a la persona, usted puede hacer esto, puede hacer lo otro, usted es el que toma la decisión solito. Estos días que mi hermano iba a comprar una bicicleta, él me mandaba, me mostraba una, me mostraba la otra, como que esperaba algo y yo le decía, usted es el que tiene que decidir. O sea, y él sabe, me está viendo y él sabe, porque yo, ¿qué tal que yo le diga así y al final sale chueca o al final no es lo que quería y todo? Yo al final le decía, hermano, usted es el que tiene que tomar la decisión. Yo le doy mi opinión sobre la cicla, yo le digo como veo y todo, aunque yo no conozco mucho así, pero es lo mismo. Ahora, si usted viene como soltero y me presenta, mire esta chica que no sé qué, hermano, yo no voy a vivir con ella, es usted, entonces usted es el que tiene que tomar su decisión, no es el pastor, hermano. Entonces, eso es importante. Y el último punto acá, del último consejo que da el apóstol Pablo, es consejo para la mujer casada. Versículo 39 y 40, consejo para la mujer casada. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien se le dé la gana. No, porque con quien quiera. Es lo mismo, ¿no? Con quien quiera. Con tal que sea en el Señor. O sea, la mujer es la que va a buscar al marido, ¿no? Nadie le va a buscar marido. Hay pastores que le buscan marido. Un pastor no puede hacer eso. Por favor, yo conozco iglesias ahora mismo donde el pastor es el que le dice cuál debe ser su mujer o su varón. No, cada uno es el que debe de buscar. Por favor, eso no, ni siquiera el padre o la madre debe decirle, usted es este. No, es el que se va a casar individualmente. O sea, uno puede dar un consejo, pero el que toma la decisión es la persona. Dice, pero a mi juicio más dichosa sería si se quedase así, y pienso que también yo tengo el espíritu. Entonces vamos por partes. Este último consejo que da el apóstol Pablo a la mujer casada es que dice que ella está ligada por la ley, y allá hemos visto nosotros que hay 3 causales de separación. Te dijo 2, sí, pero hay 3. La primera es la muerte, sí, hasta que la muerte los separe, es la que está presentando acá. La segunda causal de separación, ¿cuál es? Adulterio. ¿Sí? Y la tercera, ¿cuál es? Deserción, es decir, parejas mixtas, que el inconverso dice, yo no me aguanto esta aleluya, yo mejor me voy, váyase, no hay problema. Entonces, solamente existen esas 3 causales de separación, o de separación mejor, no de separación como para pretender una segunda nupcias. Entonces, la mujer casada está ligada por la ley a su marido, pues mientras vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Vamos a mirar un momentico Romanos 7, también 1. Romanos 7, 1 también nos habla de lo mismo, sino que amplía un poquito más. Romanos 7, 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre de tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera.
Pero si su marido muriera, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Entonces, volviendo a 1 Corintios 7, 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, y ahí ese es el otro consejo, y recuerde que había muchas viudas, inclusive jóvenes viudas, Pablo por eso, en Corinto, y Pablo por eso está hablando, si su marido murió, usted es libre para casarse con quien quiera, no se deje imponer un marido, usted es libre para casarse con quien quiera, la única regla es con tal que sea en el Señor. ¿Y qué es en el Señor? Con tal que sea la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros sepamos, lo único que usted tiene, de verdad, lo único que usted tiene que ver y no quebrantar es que no sea un yugo desigual. Yo no encuentro otra. O sea, sea viuda o sea joven, se van a casar, usted no tiene que pensar en si tiene dinero o no, si es americano o no es americano, la raza, el color, la posición social, ni siquiera el estudio, no, eso no entra ahí. Lo único es que no sea un inconverso, un creyente que no sea un inconverso, con tal que sea en el Señor, con tal que sea creyente. Es lo único que hay que observar. Ahora alguien va a decir, no, porque hay incompatibilidad de caracteres. Vea, yo me estaba leyendo un libro y el autor dice, incompatibilidad de caracteres, todos tenemos incompatibilidad de caracteres. Y eso es lo que hace la relación fructífera. ¿Qué tal que nuestra esposa fuera? No, al contrario. Tener incompatibilidad es lo que hace que un matrimonio funcione. Porque entonces si no hay... que sean compatibles, o sea, ser compatible entonces es que uno es el que manda y el otro es el bobo que corre. No, así no es. Obviamente, si hay dos estudiosos, pues buscan siempre, ¿no? Universitarios por universitarios, pero como en el amor esto no vale, puede ser que sea un zapatero y un universitario y se enamoraron, pues eso no. En cuanto al dinero, puede ser que uno tenga mucho dinero, el otro no, y se enamoraron, casos se han dado, pero por lo general la gente busca como cosas afines, pero eso es de los hombres. Pero lo que pone Dios aquí, la única regla que pone Dios es que sea en el Señor, y en el Señor es que no sea un inconverso. Eso es lo que yo puedo encontrar en la Escritura. Y entonces dice, pero a mi juicio, está hablando a las personas que quedaron solteras, que están viudas, pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así. Otra vez, esto hay que mirarlo con el contexto. ¿Por qué Pablo dice que es más dichosa que se quede así? Pablo no está diciendo, y por ningún lado está diciendo que el matrimonio es malo. Por ningún lado está diciendo que no, que el matrimonio es cosa seria, entonces que es mejor que se queden solteros. Él no está diciendo eso. Porque recuerde que él en Efesios avala el matrimonio. Es más, el matrimonio es una tipología de la unión de Cristo con su iglesia. Dios ama el matrimonio, Dios estableció el matrimonio. Pablo habla, defiende el matrimonio. Entonces no es que él esté en contra del matrimonio, sino que él está diciendo así, ¿por qué? Por la causa, por lo que apremia, por la dificultad que está viviendo, por el momento de una crisis. Si estamos en un momento de crisis, entonces Pablo dice, pero a mi juicio, y mi juicio es por la crisis que está viviendo la iglesia en Corinto. Por esa crisis, pues más dichosa sería que se quede así un momentico, un ejemplo. Ahora que estamos con esto del COVID-19, bueno, pues por el COVID-19 es mejor que usted no se case por ahora. Que se separó, pues quédese así mejor, pues, espere a ver más adelante, quédese así. Yo conozco muchas mujeres que se separaron de sus maridos o quedaron viudas, ¿sí? Y nunca se volvieron a casar. Un ejemplo es mi suegra. Mi suegra quedó viuda creo que a los 36 años. Y pretendientes no le faltaron, ella nos cuenta, y ella tenía que correr, pero se quedó así para educar a sus hijos. Mi cuñada también, ella se separó de su marido hace como 15 años y ella me dijo una vez, yo nunca pensé en otro hombre y prefiero quedarme con mis dos hijas, ya las crío, ya tiene nietos y todo, y ella se quedó así. ¿Es malo? No, no es malo. Si Dios le permite y la llamó a estar así, pues se queda así, es el consejo que está dando Pablo. Ahora, si se quiere casar, Pablo dice, cásese, no hay ningún problema, es su decisión, pero tienen que mirar a ver, porque yo digo una cosa, si alguien ya falló en un primer matrimonio, se une, falla en un segundo, pues hombre, y todavía siguen en un tercero, pues hombre, va a fallar. Muchas veces no es la otra persona, sino que es la misma persona que no tiene la capacidad para sostener un matrimonio y por eso se ha fallado. Entonces Pablo termina, pero a mi juicio más dichosa sería si se quedase así,
Y dice Pablo, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Es decir, quien está dando un consejo no lo tome tan a la ligera, porque quien está dando un consejo es una persona que es regenerada, que tiene el Espíritu Santo, que es siendo guiada por el Señor, aunque no es un mandato. Cuando él dice, yo también tengo el Espíritu Santo, lo que está diciendo es, póngale cuidado a lo que le estoy diciendo, porque el Espíritu Santo la puede estar guiando, pero si usted toma la otra decisión, usted no peca porque no es un mandato. Entonces, esos son los consejos finales que el apóstol Pablo dio acá, que creo que nos ayudan, pues, a ellos allá y nos ayudan también a nosotros, por lo menos así podemos escoger algunas cosas importantes. Lo más importante de ese último relato es que no importa la condición en la que estemos, hermanos, no dejemos que nuestra vida espiritual mengue, no perdamos la eternidad, no perdamos, como dice el apóstol Pablo, las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, ¿verdad? Pero las que se ven son pasajeras. Es decir, esta crisis es pasajera, yo no ver a mis hermanos aquí es pasajero, este COVID es pasajero, aún la dificultad financiera que tal vez tengas ahí es pasajero, pero después esto va a cambiar. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Bien, dejemos ahí, vamos a orar, hermanos, esta mañana, para que Dios nos dé su gracia y nos pueda